Hola, buenos días. Mi nombre es Marc Pavía y hoy voy a estar con todos vosotros y vosotras hablando de la importancia de la sostenibilidad en las empresas turísticas. Ya sabéis que hoy en día la palabra sostenibilidad está en boca de todos y por lo tanto yo creo que es un buen momento de hacer una reflexión y un resumen de cuáles son aquellas buenas prácticas y aquellas técnicas que podemos implantar en nuestras empresas turísticas para ser más competitivos y para, de alguna manera, adaptarnos a los nuevos cambios que se están produciendo en el sector. Hemos preparado con Turismo de Santiago una pequeña presentación donde yo la voy a ir pasando y reflexionando sobre ella para poder verificar cuáles son los aspectos que de alguna manera en las distintas tipologías de empresas turísticas que hay en Santiago pueden ser implantadas de alguna manera en las instalaciones o en nuestras formas de trabajo y poder, pues como os decía antes, ser un poco más competitivos. Pues empezamos. Antes de empezar con los conceptos de la sostenibilidad, me gustaría hacer una reflexión sobre el manta de las palabras, ¿no? El manta de las palabras significa que todo lo que os voy a explicar hoy no es que sea algo que sea novedoso, que se haya inventado ahora, que salga ahora de repente y que todo el mundo lo tenga que implantar, sino que muchos de los conceptos que hoy en día estamos utilizando son conceptos que anteriormente ya se utilizaban pero utilizando otras palabras, ¿no? Siempre hemos hablado de ecología, ¿eh? Aunque ahora hablemos de sostenibilidad. Ahora se habla mucho de smart, ¿eh? Smart cities, ¿eh? Smartwatch, utilizamos mucho esta palabra, aunque lo que se quiere decir es tecnología, ¿eh? Y en la tecnología también hace muchos años que estamos utilizando la tecnología. Antes hablábamos de salud, ahora hablamos de wellness, de bienestar. Siempre hemos hablado de ahorro, ¿eh? Ahorro de agua, ahorro de luz, ahora se habla de eficiencia energética, ¿eh? Eficiencia hídrica. Siempre hemos hablado de progreso, ahora se llama innovación, y siempre hemos hablado que existe un cambio climático y ahora se habla de emergencia climática. Quiero decir con esto que todo lo que vamos a reflexionar sobre hoy no es algo novedoso, sino que es algo que en nuestra sociedad ya hace tiempo que se está trabajando y se está evolucionando. Lo que pasa es que sí que es cierto que en los últimos años, debido a distintos efectos que se han producido, ha cogido una especial relevancia todas estas nuevas nomenclaturas y por lo tanto es cierto que el sector turístico en particular y el mundo en general pues está desarrollando, bueno, se está desarrollando hacia los distintos ámbitos de la sostenibilidad y teniendo en cuenta estos conceptos en sus políticas empresariales o económicas o sociales. ¿Qué es la sostenibilidad? Podemos decir que la sostenibilidad es el desarrollo que satisface las necesidades del presente, de las personas que estamos actualmente viviendo en este planeta, pero sobre todo sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones. O sea, no nos lo tenemos que comer todo, no nos lo tenemos que gastar todo, no tenemos que eliminar todos los recursos del planeta para el beneficio particular y a cortoplacista de este momento, sino que tenemos que garantizar de alguna manera que las futuras generaciones pues también podrán tener o una calidad de vida igual o mejor que la que tenemos actualmente y, por supuesto, pues evitando pues degradaciones del planeta, ecosistemas y manteniendo pues una estabilidad y un equilibrio que pueda pues garantizar pues el futuro de nuestra especie humana, ¿eh? La sostenibilidad en algunos ámbitos se define que tiene tres ejes básicos, ¿no? Tres ejes básicos que son el respeto por el medio ambiente o el cuidado por el medio ambiente, el bienestar social, pero también con un crecimiento económico. Entonces, si estos tres ejes encajan perfectamente y no se destruyen uno al otro, podemos decir que esta empresa, este país, este destino es un destino sostenible. Teniendo en cuenta que una empresa privada como las que tenemos nosotros, pues tiene que ganar dinero. Por eso la economía tiene que funcionar. Pero ese enriquecimiento, sí, enriquecimiento económico, tiene que ser equitativo de alguna manera en la sociedad, evitando grandes diferencias entre clases, ¿no? Pero también al ganar dinero tengo que tener en cuenta que no destruya el medio ambiente, sino que sea
de alguna manera respetuoso con el entorno que nos envuelve. Y por lo tanto, el medio ambiente, ese enriquecimiento económico tiene que ser viable medioambientalmente hablando, ¿no? Y por lo tanto, si yo trabajo estos tres ejes, entenderé que dentro de mi política de empresa o de mi política social, perdón, de destino, pues estoy trabajando los tres ejes de la sostenibilidad para poder tener un desarrollo sostenible de mi empresa o de mi destino. Sabéis todos que la Organización de Naciones Unidas, la ONU, definió que define, que representa a los 193 países que hay en el mundo, ha definido los 17 objetivos del desarrollo sostenible para alinear estos 17 objetivos a las distintas políticas de los distintos países. Y por lo tanto, define que las políticas de los países tienen que tener en cuenta estos 17 objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? Por lo tanto, el primero es fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar para todo el mundo, una educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, tratamiento correcto de las aguas grises o ya producidas, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y un crecimiento económico, la industria, innovación, infraestructuras, innovar, reducir las desigualdades, ciudades y comunidades cada vez más sostenibles, una producción y un consumo responsable, esto es todo el tema de compras, kilómetro cero, productos de temporada, acción por el clima, respetar el clima en todas nuestras decisiones, en este caso políticas, respeto de la vida submarina, respeto de los ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas y la alianza para lograr los objetivos. Alianza significa colaboración en asociaciones, en grupos, entre países para lograr todos estos objetivos. Es cierto, como os podéis imaginar, que todos y cada uno de los objetivos en todos y cada uno de los países no se están cumpliendo, y de hecho difícil de cumplirlos en algunos casos, pero bueno, marcan un poco la política que los países tienen que tener en cuenta a la hora de, pues como decíamos, marcar sus estrategias a nivel país y a nivel destino. ¿Cuáles son los beneficios que una empresa turística como las nuestras puede llevarse a la hora de implantar un sistema de gestión sostenible? Pues el primero de ellos es que mejoramos nuestra imagen y por lo tanto también mejoramos nuestra reputación. Los clientes lo valoran cada vez más y algunos ya lo exigen. Que tengamos buenas prácticas en materia de sostenibilidad en nuestros establecimientos. Por lo tanto, nos puntuarán mejor, tendremos mejor reputación y hablarán mejor de nosotros. Por lo tanto, es un beneficio implantar un sistema sostenible en nuestras empresas. También nos tenemos que adaptar al cambio. Cada vez hay más técnicas, más maquinarias, más equipamientos más sostenibles, más eficientes. Por lo tanto, tenemos que ser cada vez capaces de adaptarnos a este cambio y a la vez, pues también produciendo estas inversiones en nuestros establecimientos, conseguiremos ser más modernos y, por lo tanto, también en algún caso reducir costes que más adelante lo veremos, ¿no? Seremos más competitivos, ¿eh? Al tener mejor reputación y capacidad de adaptación al cambio, seremos más competitivos porque muchos de los establecimientos de nuestra competencia quizá no han iniciado todo este proceso. Nosotros ya lo hemos iniciado. Por lo tanto, nos estamos diferenciando de alguna manera de la competencia. En todas nuestras políticas tenemos que ayudar a estimular el mercado local y la cultura de nuestro entorno. Es lo que nos diferencia del resto del mundo. Por lo tanto, consiguiendo que la economía local mejore, también nos ayudará a que seamos más competitivos nosotros como empresa, porque estamos ubicados en un destino, en un entorno que será cada vez más competitivo, ¿no? Como os decía antes, reducción de costes. Si hacemos inversiones, tomamos nota de las mejoras que podemos desarrollar, implantamos mejoras, pues reduciremos costes. ¿Por qué? Porque reduciremos los costes de luz, de agua, evitaremos bajas laborales, conseguiremos iniciar todo este proceso de mejora continua para que nuestras empresas sean cada vez más competitivas. Minimizaremos los residuos, que los residuos acaban siendo un coste también, ¿vale? Minimicemos los residuos. Significa que, de alguna manera,
iniciaremos el proceso de las tres R's, ¿no? De reducir, ¿no? Reciclar y reutilizar. Por lo tanto, si iniciamos todo un proceso de minimización de residuos, también nos ayudará a reducir costes de producción y de gestión de estos mismos residuos. Todo nuestro proceso productivo, sabéis que produce emisiones, emisiones que son emisiones de gases de efecto invernadero, que contribuyen al calentamiento global y que por alguna manera están provocando estos cambios climáticos que vemos en nuestros países, bueno, y en nuestro planeta, ¿no? Ayudando a tener unas maquinarias nuevas con menos emisiones, a minimizar los residuos, a reducir costes energéticos de consumos. Estaremos también de alguna manera directamente disminuyendo aquellas emisiones que estamos produciendo que afectan al calentamiento global. Esto lo hablaremos también más adelante. Y, por supuesto, si iniciamos todo un sistema de gestión de la sostenibilidad de nuestro establecimiento, tendremos en cuenta todos los aspectos sociales. La sostenibilidad tiene un ámbito que es el ámbito muy importante, y es el ámbito social, de colaborar con la sociedad que nos envuelve, de facilitar o de ayudar a las personas con riesgo de exclusión social o laboral, pues consiguiendo personas que vengan a trabajar en periodo de prácticas, contratando personas con algún tipo de diversidad funcional, psíquica, física en nuestros establecimientos. Por lo tanto, no tenemos que dejar, no tenemos que olvidar que el compromiso social de nuestra empresa es imprescindible en todo este proceso de gestión de la sostenibilidad. Y también si implantamos todos estos procesos en nuestra organización, pues ayudaremos a aumentar el efecto wow, ¿eh? El efecto wow es la sorpresa, es aquella sorpresa de decir, ostras, yo llego a un hotel, a un restaurante, a una casa rural y me encuentro algo que no esperaba encontrarme. Por lo tanto, me emociono, veo algo nuevo que no esperaba. Y esto es el efecto wow. Ostras, mira qué bien. Mira lo que tienen implantado aquí, mira lo que hacen. Y quizá el cliente hará una foto, lo compartirá, y si no hace una foto, lo explicará a su familia, a sus amigos, a sus compañeros, y por lo tanto contribuirá también a ser un prescriptor de nuestra organización porque le habrá sorprendido algunas de las buenas prácticas o algunos de los aspectos que ya hemos llevado a cabo. ¿Cómo podemos contribuir en todo este cambio? Pues podemos contribuir en 5 ámbitos, que también se habla de los 5 ámbitos de la sostenibilidad. En la lucha contra el cambio climático, que incluye los ODS del 7 y el 13, en la protección del medio ambiente, con los que incluye los ODS del 6, el 12, el 14 y el 15, con aspectos sociales, como os decía antes, que incluye lo de el 1, el 3, el 4, el 5 y el 17, con tener una economía que sea productiva, equitativa, viable y que nos permita ganarnos la vida, que incluye el 2, el 8, el 9 y el 10, fomentando la cultura de nuestro territorio, que incluye los ODS 11 y 16, ¿vale? Ahora vamos a ver de cada uno de estos ámbitos ejemplos claros y pragmáticos de mejoras o de posibles contribuciones que yo puedo hacer en cada una de ellas en mi establecimiento o incluso en mi día a día. Vamos a empezar por la lucha por el cambio climático. ¿Qué puedo hacer? Pues una de las cosas que son relativamente sencillas y son interesantes de hacer es formar, sensibilizar al personal en cuáles son las buenas prácticas que estas personas deben llevar a cabo en mi organización durante su jornada laboral. ¿En cómo? En ahorro de papel. Oye, tienes que imprimir a doble cara, en blanco y negro, aprovechar los folios para tomar notas y no tirarlos directamente. En ahorro energético, cierra las ventanas cuando la climatización está abierta. Aprovechemos la luz natural. Apaga las luces que no sean necesarias. Haz un uso responsable o racional del agua. Haz una buena clasificación de residuos. Intenta hablar en un tono bajo. No pongas la música muy alta. Por lo tanto, todas estas buenas prácticas al personal se las podemos instruir, se las podemos enviar, se las podemos comunicar de forma escrita, por supuesto, para que de alguna manera colaboren en la lucha contra el cambio climático durante su jornada laboral, ¿vale? Y a lo mismo que hablábamos del personal, lo podemos hacer para los clientes. La clientela hace uso de nuestras instalaciones y por lo tanto también puede contribuir a todo este cambio climático. ¿Cómo?
Pues oye, informándole con cartelería de que puede reutilizar las toallas, esto ya lo hacéis muchos de los establecimientos que tenemos aquí, em, informándoles de que cada gota de agua cuenta y por lo tanto ahorra agua, informándoles también de buenas prácticas de lavado de dientes, de uso de las cisternas, de evitar el baño y utilizar mejor la ducha. Son cartelerías informativas que si conseguimos que los clientes nos hagan caso, pues podremos también pues, minimizar los consumos, reducir costes y por lo tanto también reducir emisiones y contribuir a luchar contra este cambio climático que nos afecta. También cartelería de apaga la luz cuando salgas o algunas iniciativas más modernas o más gamificadas, que es, pues vamos a hacer un juego, ¿no? De decir, oye, nos marcamos 10 ecoretos o 10 objetivos. ¿Cuáles son? Pues bueno, bañate en 5 minutos, comparte el coche o usa la bici o un sistema de transporte de movilidad sostenible, separa bien los desechos y de alguna manera podemos hacer que la clientela conozca cuáles son los indicadores de consumos de luz, agua, de generación de residuos que se producen en nuestro establecimiento y explicándole que con esas buenas prácticas nos ayudará también a bajar o a reducir estos consumos y por lo tanto habremos conseguido esos ecoretos que nos hemos marcado. También podemos luchar contra el cambio climático fomentando el uso del transporte público de bajas emisiones. Oye, informemos a nuestra clientela que para ir al centro de la ciudad es mejor ir a pie que en coche, porque no va a encontrar sitio para aparcar o si lo encuentra va a ser caro. O usa el transporte público, que también es más económico y más sostenible. Y si haces el uso de la bicicleta, pues bueno, también tenemos un alquiler de bicicletas, tenemos un parking de bicicletas, facilitamos la movilidad, siempre que sea posible, en medios de transporte más sostenibles. También podemos tener cargadores de coches eléctricos en nuestro establecimiento, que también será una ventaja competitiva, porque como sabéis, cada vez hay más coches eléctricos y solicitan sistemas de carga durante su estancia. Por lo tanto, puede ser también una herramienta competitiva y con respecto al resto de la competencia, siempre que se pueda tengamos las instalaciones. En temas de protección del medio ambiente, ¿cómo podemos contribuir? Pues ahorrando agua, ¿vale? ¿Cómo? Pues teniendo grifos contemporizadores, evitando el grifo tradicional que se dejaban o se dejan siempre abierto y va goteando y va perdiendo agua, sino vamos a tener unos temporizadores o unos sistemas de monomando que son fáciles de abrir y cerrar y el monomando siempre marcado hacia la zona del verde. Marcado en zona del verde significa que al abrir siempre tenemos la inercia de abrir hacia arriba y hay algunos monomandos que cuando abrimos hacia arriba ya entra en juego el agua caliente y por lo tanto se enciende el calentador y estamos produciendo un consumo energético que a veces pues no es necesario, nos podemos lavar las manos con agua fría. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que los monomandos nos obliguen a girar hacia la izquierda, en este caso, si queremos, para tener agua caliente, y que si solo lo abrimos hacia arriba en vertical, significará que el agua será agua fría, ¿vale? También podemos tener grifos con sensores que solo se abren y se cierran cuando pasamos la mano, con un ahorro importante de agua. O algo mucho más sencillo que es instalar aireadores de caudal. Aireadores de caudal en los grifos que filtran el agua, dan la sensación de tener una cierta potencia o caudal de agua, aunque consumen hasta un 50% menos de agua porque el agua sale filtrada. También podemos tener reductores de caudal en las duchas, ¿eh? En el sistema de la piña, donde tenemos la piña de la ducha, ponemos algunos dispositivos, estos como vemos, que se ponen dentro del tubito y por lo tanto también producen un ahorro importante de agua en las duchas. O poner pulsador en las duchas, evitando el grifo, y que sea un pulsador que podamos regular por unos segundos o unos minutos su efectividad o su utilidad. Utilizando también ducha con monomando también nos sirve para poder cerrar rápidamente la ducha cuando no sea necesaria su uso. También podemos tener urinarios sin agua, cada vez más en espacios públicos se ven estos tipos de urinarios sin agua.
Las cisternas de doble pulsación, de 3 y 6 litros, informando bien de la posibilidad de utilizar siempre que sea posible la descarga pequeña de 3 litros. E incluso han surgido en el mercado otras iniciativas como este urinario integrado, que la verdad es que han tenido poco éxito porque en algunos casos han buscado rápidamente el efecto de ahorro de agua, pero no han sido pues, asumidos por el mercado para implantar en sus instalaciones, ¿vale? Como también es el conocido aprovechamiento del agua del grifo para rellenar la cisterna, que en algunos casos yo lo he visto, pero también, honestamente, es un sistema que no ha acabado de funcionar en nuestras empresas. Pero lo que sí que puede funcionar, y yo creo que cada vez se va a instaurar o implantar más en las organizaciones, es la recogida de aguas de lluvia, aguas pluviales, ¿no? Que nos permitirán de alguna manera almacenar en un espacio de nuestro establecimiento, siempre que tengamos este espacio, agua de lluvia que la podemos utilizar pues, para regar el jardín, o para limpiar, ¿eh? Por lo tanto, puede ser una buena técnica de aprovechamiento de agua y por lo tanto de ahorro de agua de red porque tenemos un depósito con agua de recogida de lluvia o aguas pluviales. También tenemos que tener en cuenta todo el tema de los vertidos que generamos, ¿no? Y la posible contaminación. Pensar que utilizamos en nuestro día a día, utilizamos productos químicos de limpieza, aceites, que tenemos que evitar verter en los desagües porque acaban yendo a nuestro ecosistema, a los ríos, a los mares. Y por tanto tenemos que tener claro qué tipo de producto estamos utilizando y debe ser la gestión de estos vertidos para verterlos correctamente donde se nos indique. En algunos casos, que son los menores, pero en algunas empresas que estáis ubicadas en el medio natural y que no tenéis una depuradora, perdón, no estáis conectados a la red pública de depuración, pues también cada vez más se instauran tratamiento de aguas grises para poder pues, hacer una gestión correcta de estas aguas que generamos y no verterlas directamente al medio natural, sino hacer un tratamiento previo antes de verterlas y desinfectarlas o antes de verterlas a los ríos o al medio natural. Como os decía antes, otro aspecto de protección del medio ambiente pues será la gestión de los residuos. Cada vez estamos generando más residuos, ¿eh? Por lo tanto, una de nuestras primeras premisas tiene que ser cómo podemos reducir estos residuos que estamos generando. Después podemos pensar, oye, ¿puedo reutilizar alguno de estos residuos? Pues sí, ¿eh? Si pensamos un poco, hay algunas ideas de cómo reutilizar estos residuos que he generado. Y en el caso que ya no pueda reutilizar ni reducir los residuos que genero, pues reciclarlos correctamente en sus contenedores o con su gestor autorizado para que puedan tener una segunda vida o puedan tener un tratamiento que sea un tratamiento correcto de los mismos. ¿Cómo puedo reducir? ¿Qué medidas puedo adoptar para reducir? Pues mira, por ejemplo, reducir los envases. ¿Cómo? Comprando a granel y minimizando el uso de las monodosis en los amenities de las habitaciones, en los desayunos buffet, en los restaurantes. Intentemos evitar las monodosis que han sido tan utilizadas en la época de COVID y utilicemos productos a granel, compremos productos a granel que sean económicamente más rentables y reduciremos mucho envases de plástico de un solo uso. También reducir el derroche alimentario. Oye, vamos a planificar bien las compras, vamos a planificar bien la producción de comida teniendo en cuenta el número de clientes que van a venir a desayunar o que tienen media pensión o que tienen pensión completa o la previsión que tenemos de otros años, de otros meses o de otras semanas. Y vamos a producir realmente o comprar aquello que realmente necesitemos. Manteniendo los equipos. Hacer un buen mantenimiento preventivo de nuestros equipos e instalaciones alarga la vida útil de estos equipos y de estas maquinarias, que después la gestión de ese residuo es complicada y a veces es contaminante, ¿vale? Tener productos de calidad. Cuando compremos productos de calidad, notaremos que aumenta su durabilidad y por lo tanto
evitamos que sea una sustitución más inmediata y le damos alargamos la vida del producto y por lo tanto reducimos el número de residuos a tratar. Por lo tanto, y también afecta efectivamente a la reducción de costes, ¿eh? Porque comprar productos de calidad evitamos tener que sustituirlos con más frecuencia. Podemos también reducir los envases con sistemas de filtración de agua. Cada vez son más famosos, ¿eh? Reducimos los envases de plástico con máquinas de filtración que nos permiten filtrar el agua, ponerlo en botellas de cristal y esos envases bueno, se deben lavar y reutilizar y por lo tanto reducimos el plástico de un solo uso en envases como es el agua. Reducir el lavado el número de lavados. Si ponemos el cartelito de reutilice las toallas, pues las toallas las lavaremos menos y por lo tanto durarán más porque se estropearán menos, ¿no? Y igualmente con las sábanas. También sabéis que hay establecimientos que ya inician eh, la iniciativa de reducir el lavado de sábanas, ¿no? Incluso la limpieza de las habitaciones. Por lo tanto, reducimos pues, el consumo de productos de limpieza y por lo tanto luego alargamos la vida de estos textiles. También podemos reducir el consumo de papel, ¿cómo? Imprimiendo a doble cara. Aprovechando el papel que hemos imprimido por una cara, aprovecharlo por el otro. Por lo tanto, ya veis que en gestión de residuos tenemos distintas iniciativas que podemos ir implantando en nuestra organización para reducir estos residuos. También es cierto, como os decía antes, que hay ciertos residuos que se pueden reutilizar. Hay envases reutilizables. Pues marquemos una política de compras de productos con envases reutilizables, ¿no? O botellas reutilizables también, ¿eh? O tejidos reutilizables. Yo aquellos tejidos, toallas, sábanas que ya han quedado viejas o para ponerlas en las habitaciones, pues puedo hacer trapos o puedo utilizarlo para otros sistemas. También he visto en algunos establecimientos que botellas que ya no voy a utilizar o que no son reutilizables, pues las utilizo para decorar el establecimiento y por lo tanto, pues le doy una segunda vida a esa botella, ¿no? Y cuando no pueda perdón, no pueda reutilizar ni reducir más, pues tengo que tener una política correcta de reciclaje con una recogida selectiva a través de pues, el gestor municipal de residuos o a través de otros tipos de gestores privados como es la recogida de pilas o la recogida de aceites de la freidora. Quedaros con esta frase, ¿eh? La basura será o es el nuevo oro. Esto significa que si hacemos un correcto reciclaje, todos estos materiales y productos se van a poder tratar y reutilizar y por lo tanto van a bajar los costes de producción de los productos porque se van a utilizar materias primas que ya no se tienen que extraer del medio ambiente, sino que ya se han extraído y se reutilizan. Y por lo tanto, hoy en día se está poniendo de moda esta frase de que la basura es el nuevo oro, porque estamos reutilizando productos reciclados para volverlos a producir y me sale mucho más económico reciclar que volverlos a producir o extraer del medio ambiente. También tenemos, como os decía antes, productos peligrosos en nuestro establecimiento y tenemos que gestionarlos correctamente, como son la recogida de fluorescentes, como es los restos de productos químicos o de limpieza. Tenemos que saberlos tratar correctamente y llevarlos al punto limpio, no tirarlos en cualquier sitio. O los toners o materiales de oficina, que también tenemos gestores autorizados que nos vienen a recoger estos toners para volverlos a rellenar y volverlos a reutilizar y por lo tanto evitamos que se tengan que volver a producir. También tenemos que tener en cuenta los gases refrigerantes de los aparatos de aires acondicionados o neveras, que tienen que tener un tratamiento especial para evitar que haya fugas de esos gases refrigerantes que afectan muy negativamente
a las emisiones y por lo tanto al calentamiento global. Tener tratamiento de los escombros si hago algún tipo de obras o reciclar los medicamentos del botiquín que han caducado, no tirarlos, sino los puedo llevar a un punto limpio de una farmacia para que hagan el tratamiento correspondiente. También puedo contribuir con el almacenamiento de los productos en mi establecimiento. Tengo químicos, tengo limpieza, los tengo que almacenar correctamente, en un lugar controlado, con acceso limitado, que no pueda manipularlo cualquiera, que esté protegido, cerrado, que no moleste a los clientes, ¿vale? Y que también esté preparado para evitar accidentes o derrames, ¿eh? Con bandejas de retención o algunos elevados del suelo. Intentar tener los productos en envases originales, no extraer los productos en otro tipo de envases y que puedan provocar algún tipo de accidente al no saber exactamente qué producto hay dentro. Y el espacio tiene que ser un espacio ventilado. También en nuestro establecimiento podemos tener un cuarto de basuras, ¿no? Que es el almacenamiento de esas basuras antes de llevarlos al gestor autorizado, que como veremos después puede ser los contenedores municipales, ¿no? Por lo tanto, en mi cuarto de basuras tengo que tener los contenedores en buen estado, limpios, incluso señalizados o por colores para que el personal sepa dónde tiene que poner cada uno de los productos. Y por lo tanto, también este lugar tiene que ser controlado con acceso limitado, un lugar protegido, que no moleste a los clientes, que evite derrames. Y los contenedores, como os decía, tienen que estar limpios, resistentes, en buen estado, señalizados, con bandejas de retención para evitar que productos químicos o productos que puedan afectar al medio ambiente vayan por el sumidero. Y en el caso que tengamos mucha materia orgánica, pues intentar que ese espacio esté refrigerado para evitar olores y putrefacciones del material. Como os decía antes, una vez ya tengo hecha la selección de la separación de residuos, lo tengo que llevar ¿dónde? Pues a los contenedores municipales, contratar a un gestor autorizado privado que me viene a recoger estos residuos y por lo tanto ahí tengo un poder de negociación con esta empresa privada para que me pese, me contabilice cuántos kilos, cuántas toneladas de cada uno de los residuos me llevo y tener un indicador también de control. También consigo que pactar los horarios de recogida y por lo tanto, y el volumen, por lo tanto, nos facilita en aquellos establecimientos que tenemos una gran cantidad de residuos. O también hay muchos materiales, como os decía, lo de los barnices, pinturas o sí, potes que nos han quedado medio abiertos y queremos deshacernos de ellos y llevarlos al punto limpio municipal para que también hagan la correcta gestión de ese residuo. También podemos eliminar o minimizar el uso del plástico. ¿Pues cómo? Pues eliminando las monodosis en los amenities individuales de las habitaciones, instalando dispensadores de gel y champú. Y si ese gel o champú puede ser con etiqueta ecológica, pues mucho mejor, ¿eh? Incluso lo podemos comunicar a nuestra clientela de que tenemos este tipo de producto en el baño, ¿no? Sustituir el vaso de plástico por un vaso de cristal reutilizable y eliminar las bolsas de plástico por plástico biodegradable o plástico reutilizado, ¿no? Hay muchas iniciativas y algunas ya que son de normativa legal vigente que ya nos obligan a no tener plásticos en nuestros establecimientos. También podemos limitar el uso del plástico en envases de líquido, de agua. ¿Cómo? Pues teniendo fuentes para los clientes, fuentes para los empleados, incluso facilitar botellas individuales reutilizables a estas cantimploras, que algunas de ellas ya incluso llevan la imagen corporativa de la empresa y sirve como herramienta de marketing. Y que sirve también, bueno, pues sirven para que las personas puedan reutilizarlas y rellenar el agua y tenerlas en unos envases que los van a reutilizar. O también podemos iniciar todo el aspecto que anteriormente hemos hablado, que es las tecnologías de filtración de agua para eliminar las botellas de plástico y tener agua filtrada en nuestros establecimientos, en nuestro menú, en nuestras habitaciones y que pues utilizamos unos envases que son reutilizables, reutilizables, mejor dicho. También podemos eliminar todo el tema de cartón y plástico de los cereales en monodosis o en paquetes individuales
pues teniendo dispensadores de cereales o incluso también un dispensador de miel o de mermelada para evitar también las monodosis. En nuestros buffets podemos reducir los tamaños de los platos y los tamaños de las bandejas. Si reducimos el tamaño de los platos, ya sabéis que en los buffets de desayunos muchos clientes comen por los ojos y se llenan el plato de todo lo que puedan, porque así parece que lo han probado todo, ¿no? Pues oiga, vamos a reducir el tamaño de los platos para que se tengan que levantar más veces a consumir productos y y sobre todo consuman aquello que se han servido, intentando evitar que se llenen mucho los platos y que por lo tanto después aumente el derroche alimentario. Y lo mismo con las bandejas. Si las bandejas de los buffets son pequeñas, tendremos que rellenarlas constantemente, el producto estará más fresco, menos manipulado y se aprovechará más el producto de la bandeja, evitando que queden aquellos restos de bandejas grandes que ya han sido manipulados o tocados, movidos por la clientela y que por lo tanto tengo que deshacerme de ellos y acabando tirándolos y por lo tanto aumentando el derroche alimentario. También para evitar envases de zumos puedo tener dispensadores de zumos con grandes recipientes reutilizables, con estos dispensadores que nos permiten servirnos la cantidad de zumo que deseemos. O eliminando los sobres de azúcares, pues teniendo los azucareros tradicionales que nos permiten pues también evitar este tipo de envases o envases de cristal con tapa para poner cereales o frutos secos, mejor dicho, que nos permiten también pues, evitar las monodosis o envases individuales. También en alimentación, utilizar vajilla o cubertería reutilizable, eliminando el uso del plástico, de un solo uso, en fiestas, bueno, en banquetes quizá no, pero en fiestas o en algún catering o algún coffee al aire libre, pues intentemos utilizar también vajilla, cubertería reutilizable y eliminar el plástico de un solo uso. Podemos tener manteles de papel reciclado, servilletas de papel reciclado, que es importante que lo identifique en la propia servilleta, en el propio mantel, para informar a la clientela de que ese producto está hecho de papel reciclado. Y pues en la política de compras, utilizar productos con envases retornables al proveedor. También podemos fomentar la protección del medio ambiente, pues comprando productos locales de kilómetro cero para evitar desplazamientos innecesarios, y por lo tanto tenemos una gran producción de productos de proximidad que podemos pues marcarnos la política de tenerlos en nuestra oferta gastronómica y evitar tener que comprar productos que vienen de la otra punta del mundo, ¿no? Intentar, pues, como os decía antes, minimizar el derroche alimentario. ¿Cómo? Pues haciendo una buena previsión de clientes. ¿Cuántos clientes voy a tener en el desayuno, en el almuerzo, en la cena? Y por lo tanto, comprando y produciendo aquellas cantidades de alimentos que vayan a ser consumidos y no tenga que acabar tirándolos porque no han sido consumidos. También tenemos que tener en cuenta las medidas de seguridad en todos los productos que utilizamos. Como os decía antes, tenemos productos químicos y de limpieza, de los cuales son productos químicos peligrosos, que debemos tener nuestra ficha de seguridad. La ficha de seguridad sirve para saber cuál es la manipulación y el uso de ese producto y, por lo tanto, al personal que utiliza esos productos tiene que estar formado con la utilización de estos productos. Y también tener en cuenta que cada vez más salen etiquetas ecológicas de productos o de servicios, ¿eh? Y por lo tanto, os he hecho aquí una recogida de distintos tipos de etiqueta que de alguna manera certifican que el producto que estamos comprando pues, es un producto bio, no es agresivo por el medio ambiente, es ecológico, no tiene productos químicos en su elaboración, por lo tanto tiene una mejor protección del medio ambiente y lo podemos tener en cuenta en nuestras políticas de compra, fijarnos si tiene algún tipo de etiqueta ecológica en los productos que estamos comprando.
También podemos contribuir en el medio ambiente en el ahorro energético, ¿eh? Esto también nos interesa a todos, ¿eh? ¿Cómo puedo ahorrar energéticamente en mi establecimiento? Pues puedo ahorrar teniendo en cuenta en la construcción y en las instalaciones de mi establecimiento, en las mejoras tecnológicas, en el uso de energías alternativas, en la eficiencia de los equipos que tengo y en buenas prácticas y control energético. Vamos a ver. En la construcción de instalaciones, pues debo tener unos buenos aislamientos en las ventanas y en las puertas que nos permitan mantener una eficiencia energética y aislar el interior de nuestros establecimientos para evitar que haya fugas de aire y, por lo tanto, que los aparatos de aire acondicionado o calefacción tengan que estar funcionando más de lo necesario porque no hay un buen aislamiento, tanto en ventanas como en tejados, y por lo tanto nuestro ahorro energético desaparece y por lo tanto aumenta nuestro coste de energías. Y quizá pues nos podemos plantear que si no tengo unos buenos cerramientos, nos podemos plantear pues hacer la inversión y poder aislar correctamente nuestro establecimiento para evitar este ahorro energético y tener que pagar facturas de luz muy caras. También podemos proteger o aislar ventanas de la radiación solar con unos filtros que se ponen en el cristal para evitar que la calor del sol impregne o se introduzca en nuestro establecimiento y, por lo tanto, como os decía antes, tener que tener el aparato de aire acondicionado encendido constantemente porque cuando nos pega el sol en la ventana, pues produce un efecto de calefacción del interior de nuestro local. También para mantener la temperatura del agua caliente, pues aislar las tuberías por donde circula esta agua caliente desde la caldera hasta las instalaciones de las habitaciones o zonas comunes, se forran las tuberías y se mantiene la temperatura y por lo tanto pues conseguimos que la caldera no tenga que trabajar tanto, ¿no? Otros sistemas de ahorro pueden ser la desconexión del aire acondicionado y la calefacción al abrir la ventana. Es un pequeño dispositivo como el que veis que se instala en las ventanas que cuando se abre la ventana, ¡pum!, automáticamente se desconecta el aire acondicionado a la calefacción para evitar que muchas personas pues tengan el aire acondicionado abierto y la ventana abierta y por lo tanto pues se produzca un alto gasto energético porque está constantemente trabajando ese motor de aire acondicionado. También podemos tener sistemas de desconexión de la energía mediante una tarjeta o similar, en muchos hoteles lo tenéis, ¿eh? Donde cuando saco la tarjeta de la habitación, patatán, se apaga todo y por lo tanto evito que se dejen luces encendidas o aires acondicionados encendidos. También puedo contribuir en la aireación de neveras y aparatos, que respire, los motores respiren y que estén limpios, los filtros, porque entonces funciona mucho mejor la maquinaria de esta instalación y por lo tanto consume menos y se estropea menos también y por lo tanto lo tendré que sustituir con menos frecuencia. Y también, pues, como os podéis imaginar, el uso de placas solares o fotovoltaicas cada vez más contribuyen a rebajar la factura de la luz y, por lo tanto, a tener una energía más limpia en nuestros establecimientos. También puedo bajar el ahorro, el control, el consumo de energía, pues teniendo detectores de presencia, sobre todo en los baños, que es aquel espacio donde la gente se deja la luz encendida, ¿eh? A veces no se da ni cuenta de bueno, pues que el sistema es un sistema tradicional y se cree que pues apagará solo. ¿Por qué? Porque en muchos sitios ya hay detectores de presencia o incluso temporizadores o relojes donde podemos marcar el apagado y el encendido de las luces. Por lo tanto, todas estas técnicas son interesantes tenerlas en cuenta e implantarlas en nuestro establecimiento. El interruptor de luz con temporizador también lo tenemos muchos. O los sensores de luz, cuando se enciende, cuando detecta que la luz solar está ya apaciguando, entonces, y apagándose, entonces cuando se enciende. Pero antes no, y se adapta a las distintas estaciones del año, porque como sabéis, no todos los días sale y se pone la luz al mismo momento. Y por lo tanto, los temporizadores y relojes sí que los puedo programar, pero los tengo que ir reprogramando cada vez que van cambiando las condiciones meteorológicas y en cambio los sensores de luz son automáticos, se encienden cuando la luz solar baja de unos lúmenes.
El uso de energías alternativas cada vez más, lo sabéis que cada vez más se están implantando energías alternativas como es el uso de placas solares y fotovoltaicas, las calderas de pellets o de leña para evitar la caldera de gasoil o incluso de gas, y la producción, la contratación de comercializadoras de energía 100% verde. Cada vez más hay comercializadoras de energía que nos certifican que las fuentes que han utilizado para generar esa energía son fuentes de energía renovable, eólica, la solar, la hidráulica, y por lo tanto podemos contribuir también pues, contratando nuestra energía a este tipo de comercializadoras, y evitando pues, comprarla a otras comercializadoras que utilizan otros tipos de energías, perdón, otro tipo de fuentes para generarnos esta energía, y que son fuentes que son contaminantes. También puedo ahorrar energéticamente, pues ir sustituyendo todas las luces a LED, comprando electrodomésticos de una alta eficiencia energética, buscando la letra, en qué letra están, ¿no? Si están en A, B, en A, B, C, si están más para abajo, son electrodomésticos que gastan mucho, o también teniendo etiquetas de energías eficientes como es la Energy Star. En muchos ordenadores lo podemos ver, que son ordenadores que consumen menos energía. También puedo tener ahorro energético aprovechando la luz natural. Nos damos cuenta que muchas empresas tenemos una buena luz natural. Apaguemos la luz artificial cuando tenemos una buena luz natural. Aprovechémosla, que es gratis, ¿no? Formando a todas las personas, como os decía al principio de esta intervención, formando al personal en buenas prácticas de ahorro de luz. Aprovecha la luz natural, apaga cuando no sea necesaria, apaga el ordenador cuando te vayas del trabajo. Tengo unas buenas prácticas que, si las implanto en mi organización, pues me permitirá ahorrar energéticamente hablando. También es muy interesante, muy importante tener un control de indicadores de los consumos de luz, también de agua y de gas, pero si yo llevo un control de los consumos de una forma mensual y veo los kilovatios que voy consumiendo y lo puedo comparar con otros meses o con otros años, me permitirá identificar si hay algún tipo de avería, algún tipo de fuga, y por lo tanto podré tomar decisiones de cuánto me estoy gastando en luz para poder también tomar algún tipo de iniciativa de mejora en poner placas solares, fotovoltaicas, sustitución de la iluminaria, implantación de buenas prácticas. Ya sabéis que la información es poder, el poder para tomar decisiones, y un buen indicador de consumos es información para este tipo de decisiones. También puedo evitar la sobreiluminación, Nos encontramos en muchos sitios, por ejemplo, los aeropuertos, que están sobreiluminados, ¿no? Cada vez más debemos de intentar aprovechar la luz natural, evitar la sobreiluminación, evitar que las luces vayan hacia el cielo. Esto afecta a una contaminación lumínica. Si tenemos focos exteriores que tengan tapa o que enfoquen hacia el suelo, para evitar que la luz vaya de cualquier manera hacia el cielo, y apagando estrictamente la luz cuando no sea necesario, ¿no? Otro tipo de protección de medio ambiente es el aspecto del ruido. El ruido o la contaminación acústica también es importante. Por lo tanto, tenemos que tener un buen mantenimiento de nuestras instalaciones y limpieza para evitar ruidos innecesarios. En el motor de la campana extractora, es un ejemplo de ruidos innecesarios, tanto para el personal como para el vecindario. Podemos señalizar en ciertas zonas del establecimiento, como son los pasillos de silencio, es una zona de descanso, y por lo tanto no hablar en voz alta, o respetar el descanso de los vecinos cuando salgamos del restaurante o del bar de copas, y por lo tanto podemos tener en la terraza este tipo de cartelería. También podemos tener capados los dispositivos o los aparatos de la habitación, donde tenemos capado el volumen máximo, y por lo tanto evitamos que los clientes se pongan la tele a un volumen exagerado y puedan pues molestar al resto de clientes, o retenedores de puertas para evitar los portazos, gomas en las ventanas para evitar también ruidos a la hora de cerrar. También podemos evitar el uso del papel con nuevas tecnologías digitales,
Y si yo tengo unas pantallas informativas en mi recepción, pues evitaré poner cartelitos de papel para informar del evento que se va a celebrar en mi establecimiento. O si tengo códigos QR, pues, pues evitaré tener que imprimir o sustituir más periódicamente las cartas del restaurante. O en vez de tener folletos, pues tengo una newsletter que mando digitalmente y que las personas se pueden ver en su ordenador o en sus tablets o en o en sus móviles, y por lo tanto evito el uso del papel. Intentar usar el correo electrónico y no imprimir. El ejemplo claro son las facturas de los hoteles. Mando la factura por correo, no hace falta imprimirla. En muchos casos incluso es más cómodo tenerla por correo, porque después ya te la almacenas en tu contabilidad o en tu ordenador, ¿no? O el uso de intranets internas. Cada vez más las empresas tienen intranets que son herramientas de comunicación, donde los empleados pues, se pueden bajar su nómina o pueden ver memorándums internos o pueden ver comunicaciones, y evitamos tener que imprimir pues, una serie de documentos que al final, si lo tenemos de forma digitalizado, es más fácil de almacenar y de ordenar. También podemos tener embalajes sostenibles en todas nuestras operaciones, ¿eh? En todas las operaciones de picnic o de takeaway, pues tendré embalajes biodegradables o incluso reutilizables, e informaré al cliente de cuál es el uso que tiene que realizar para reciclar ese producto o ese embalaje que ha utilizado en el takeaway o en el picnic. También puedo tener bolsas de tela, para evitar las bolsas de plástico. Incluso si tienen la imagen corporativa y son bolsas bonitas, el cliente las va a reutilizar. O embalaje de papel reciclado para evitar el plástico de un solo uso, como decíamos antes. También, en protección del medio ambiente, puedo contribuir en la protección de la flora y la fauna autóctona de mi entorno, pues teniendo cubiertas vegetales que aíslan nuestro establecimiento. Y si implanto plantas autóctonas, de alguna manera son plantas que requerirán menos riego, menos cuidado, y que se adaptarán mejor al entorno donde está ubicado nuestro establecimiento. También pueden plantar jardines verticales, cada vez se ven más, generan un ecosistema donde aparte de ser bonitos, generan un ecosistema donde permiten la vida de pequeños insectos o animales que permiten pues, estar en unas condiciones pues, pues, ecológicamente muy atractivas. Otro aspecto importante de la sostenibilidad es el ámbito social, ¿eh? Antes lo hemos dicho y ahora veremos cómo podemos contribuir en aspectos sociales. Pues puedo contribuir con infinidad de ejemplos, ¿eh? Yo, como establecimiento, puedo tener un banco de horas donde yo lo he visto en algún establecimiento, donde vecinos del entorno donde está ubicado mi establecimiento mi hotel, pueden utilizar nuestro servicio de mantenimiento algunas horas a la semana o al mes para hacer pequeñas reparaciones en sus casas, ¿no? Y por lo tanto, de alguna manera, aquellas personas mayores que viven que son vecinas, o vecinos nuestros, pues una asistencia en poder sustituir una luz o arreglar cualquier cosa que sea relativamente sencilla, que no sea una reparación importante, pero les facilitamos la vida y de alguna manera los acompañamos y les ayudamos en pequeñas reparaciones diarias. También puedo participar en recogidas de plástico, limpiezas de playa, en plantación de árboles o incluso cesión de espacios a asociaciones de vecinos de mi barrio, de mi ciudad. Cedo el espacio para que puedan hacer su reunión anual, su reunión de vecinos. También puedo contribuir en la inclusión laboral de personas con riesgo de exclusión social o laboral, ¿no? Pues con planes de empleo o contratando personas con distintos tipos de diversidad. Ya sabéis que hay muchas fundaciones que ayudan a estas personas. Si nos ponemos de acuerdo con estos tipos de entidades sociales o fundaciones, pues nos facilitarán la contratación de estas personas para ciertos trabajos dentro de nuestra organización que pueden hacer perfectamente. También en el ámbito social, también puedo hacer una donación de alimentos, evitando el despilfarro alimentario, evitando tirar
aquellos platos que nos han sobrado, y hay empresas. Sí es cierto que estas empresas están en grandes ciudades que se dedican a recoger este tipo de excedentes alimentarios y llevarlos a personas que, pues que tienen esta necesidad y que pueden aprovechar estos excedentes alimentarios que hemos producido en nuestro establecimiento. También puedo contribuir en el ámbito social en hacer una vida más saludable, tanto a mi plantilla como a mi clientela, implantando, pues, por ejemplo, el día de la fruta, ¿no? Y un día a la semana, pues, traigo fruta fresca para que toda la plantilla, pues, consuma fruta, ¿no? O fomentando el uso de la bicicleta, tanto para la plantilla como para la clientela, facilitando un espacio en mi parking o en algún espacio del hotel o del establecimiento para que los empleados puedan venir con bicicleta y puedan guardar la bicicleta en un espacio seguro. También puedo mejorar la vida de nuestra plantilla, pues llevando a rajatabla todo el tema de la vigilancia de la salud de los trabajadores a través del plan de riesgos laborales o llegando a acuerdos con gimnasios locales para que podamos tener un precio especial toda la plantilla del establecimiento en ese centro. Que si yo fuera de forma individual, pues tendría un precio, pues si voy de forma global o corporativa, pues puedo tener un descuento y por lo tanto me beneficio para poder ir al gimnasio y tener una vida más saludable. También en todo el aspecto social tenemos que tener en cuenta la formación. La formación es una herramienta de motivación del personal, que nos permite que el personal sea cada vez más competitivo y por lo tanto, si lo formamos, también lo estamos sensibilizando. Lo estamos sensibilizando tanto en aspectos relacionados con su puesto de trabajos y también sensibilizando en aspectos medioambientales, ¿no? Incluyendo el apartado de formación, pues también es interesante formar a personas en prácticas que podrán ser futuros trabajadores nuestros o, si no son nuestros, pues serán personas que han conseguido aquella oportunidad que todos hemos necesitado en algún momento para poder hacer prácticas y formar a futuros profesionales del sector. También tenemos que tener en cuenta en el ámbito social tener un lenguaje respetuoso y no discriminatorio en todas nuestras comunicaciones, evitando imágenes sexistas, evitando usar aspectos que de alguna manera generan no una inclusión social, sino todo lo contrario. Para evitar estos aspectos, recomendamos el uso de pictogramas. Un pictograma es un dibujito que todo el mundo entiende, y que por lo tanto evito un lenguaje sexista y tengo una información a través de dibujitos que todo el mundo, em, no solo por tema de idiomas, sino también por tema de algún tipo de diversidad funcional o psíquica, también nos permite comunicar mucho mejor lo que queramos comunicar, ¿no? Y siempre en la selección de personal tener en cuenta el talento y la persona, no el género de la misma, o la edad, o la religión, o la etnia, o la cultura, o la procedencia, ¿no? Tener en cuenta la persona y el talento que tiene, no otros aspectos. Y el ámbito económico, como decíamos antes, es otro ámbito de la sostenibilidad. Pues podemos participar en donaciones, podemos hacer donaciones, patrocinios, colaboraciones con ONGs, podemos contratar personas con diversidad funcional que les ayudaremos a desarrollarse económicamente y profesionalmente. Por lo tanto, tenemos distintos ejemplos de actuaciones en el ámbito económico. También puedo comprar productos responsables de productos que han tenido comercio justo, no me sale la palabra. Bueno, productos de comercio justo, que son productos que certifican que las personas que han generado o que han cultivado ese producto han tenido unas condiciones laborales dignas. También puedo identificar dentro de mi listado de proveedores cuáles son aquellos proveedores que tienen algún criterio de sostenibilidad en sus empresas y, por lo tanto, tener en cuenta no solo el precio, el producto, el servicio de entrega o servicio postventa, sino también tener en cuenta a la hora de comprar qué criterios de sostenibilidad tienen mis proveedores, ¿no?
También en el ámbito económico, facilitar la vida laboral y familiar de nuestros trabajadores, intentando llevar a cabo medidas de conciliación, ¿no? Pues medidas de conciliación puede ser un banco de horas, puede ser un teletrabajo, puede ser una jornada intensiva, puede ser una facilidad en el cambio de los turnos en días puntuales para que las personas puedan conciliar mejor, pues pueden ser distintos, reducción de jornada, flexibilidad horaria, pues pueden ser distintos ejemplos. Y finalmente, también tenemos que fomentar el ámbito cultural, y contribuir en el ámbito cultural. ¿Cómo? Pues teniendo productos de proximidad o productos autóctonos de nuestra zona en nuestra oferta gastronómica. No deja de ser la cultura de nuestra zona también, toda la gastronomía que tenemos en nuestra zona. Y de hecho, mucha clientela lo valorará positivamente poder consumir aquellos productos autóctonos de la zona o típicos de la zona en nuestra oferta gastronómica. También facilitar la desconcentración turística. No todo el mundo puede ir al mismo. Hay recursos turísticos que están masificados y por lo tanto cuando ofrecemos esa visita, pues se genera una decepción por parte del turista o visitante porque ve que está masificado, que hay mucha gente y no ha podido disfrutar. Pues quizá hay otros espacios de nuestro destino que no están masificados y que también transmiten muy bien la cultura de la zona y que pueden ser visitables, ¿eh? El mercado municipal de no sé dónde, ¿eh? O la iglesia pequeñita que hay en no sé qué. También pueden facilitar la desconcentración turística y ya tendremos tiempo de ir a visitar ese monumento típico que todos tenemos en las ciudades en otro momento o en otros horarios que sean menos masificados, ¿no? Producir o comprar productos de temporada, ¿eh? Esto también facilita pues tener un buen ámbito de la cultura gastronómica de la zona, ¿eh? Consumiendo productos de temporada. Cuando los hay, y cuando no los hay, no los hay. No los llevaré, no los traeré de otro punto del mundo, porque ahora son de temporada, y cuando son de temporada es cuando están buenos, cuando son más nutritivos, y por lo tanto también incluir estos productos locales en nuestra oferta gastronómica, incluso marcándolos de alguna manera en nuestra carta, en nuestro menú, para que la clientela esté informada de este tipo de productos que son locales. También en el aspecto cultural es importante la participación del personal en toda esta gestión, ¿no? Y es importante escucharle a través de sugerencias. ¿Qué sugerencias nos puede hacer, ¿no? Si hacemos que el personal colabore, participe en todo esta nueva forma de trabajar, pensar que saldremos beneficiados todos, porque el personal tiene mucha información. Pensar que pasa muchas horas en su puesto de trabajo y piensa en cómo mejorar. El tema es que tenemos que saber cómo escucharle y cómo conseguir esta información que tiene el personal para poder seguir mejorando. Y una última reflexión que os quiero hacer es que hasta ahora hemos hablado de que la sostenibilidad está en el centro, ¿no? Y que hay tres ámbitos: el económico, el social, el medioambiental, aunque en algunos casos hemos hablado de cinco. Y mi reflexión personal es que en un futuro en el centro tenemos que poner a las personas, ¿no? Y a las personas les tenemos que garantizar una educación de calidad para que sean inteligentes y se puedan desarrollar. Tenemos que ofrecerles una salud y un bienestar, ¿eh? Para poder estar sanos, ¿eh? Y poder ejercitarse y tener una vida sana y saludable y tener un entorno sostenible para poder garantizar pues, el futuro de nuestras generaciones. Ya está aquí. Os quería agradecer vuestra atención, y cualquier duda o pregunta, aquí tenéis mis datos y estoy a vuestra disposición para cualquier información complementaria que deseéis. Muchas gracias.